la boca y la lengua. En la continuidad de la serie de cortos esenciales, estamos presentando en esta oportunidad este invaluable material, La boca y la lengua, escrito por su autora durante el derramamiento de la lluvia tardía. Ahora en su versión podcast, es nuestro deleite poner sobre la mesa este importante material de alimento sustentable para el disfrute de los santos que tienen hambre y sed de justicia. Rogamos al Señor la guía del Espíritu Santo en esta ministración para que podamos percibir el mensaje individual del Señor para cada uno de nosotros en esta presente dispensación de la gracia de Dios. Seguimos presentando de esta manera entonces la boca y la lengua. En la continuidad del listado que hemos hecho referencia, continuamos considerando otros pasajes. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, comisionó a sus apóstoles a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio del Reino a toda criatura diciendo, en Marcos capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Más tarde, el Espíritu Santo descendió del cielo sobre los discípulos como un viento recio que soplaba, y aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se posó sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 2, versos 2 y 3. Cada uno de los 120 discípulos tenía una lengua repartida sobre él, una evidencia y sello de la lengua en su boca que fue encendida por Dios. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2, verso 4. Toda la historia inspirada de los Hechos destaca el uso que el Señor hizo de las lenguas de su pueblo. Cuando el Señor sanó al hombre en la puerta del templo La Hermosa, los gobernantes arrestaron a Pedro y a Juan y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, pero no pudieron silenciar aquellas lenguas de fuego. Y vemos la sabia respuesta en Hechos capítulo 4, verso 20. No podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído, fue su declaración. Note también la dirección de Esteban ante el Sanedrín. Su boca fue abierta y habló tales palabras de poder que esos hombres fueron puestos bajo tal convicción que lo apedrearon hasta la muerte. La lengua es un miembro pequeño pero poderoso cuando está bajo el poder y el control del Espíritu de Dios. Saulo, más tarde llamado Pablo, se convirtió en el principal orador de la presente era de la gracia después de haberse rendido al Señor. Inmediatamente leemos que predicó a Cristo, que es el Hijo de Dios. Hechos capítulo 9, verso 20. Si su boca no se hubiera rendido a Dios, no podría haber sido el gran apóstol Pablo. También encontramos que toda la iglesia fue dispersada y andaba por todas partes predicando la palabra. Leemos la referencia en Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y Felipe descendió a Samaria, donde el Señor usó su boca y comenzó un gran avivamiento. Es maravilloso lo que Dios puede hacer con una lengua consagrada. Además, Pedro abrió su boca en la casa de Cornelio 10 años después del día de la apertura de Pentecostés y predicó a Jesús a los amigos allí reunidos. Él y el centurión, cada uno fue preparado por una visión para la reunión y siguieron grandes resultados. Por un tiempo la boca de Pedro todavía estaba abierta. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Entonces sus bocas fueron abiertas y los oyeron hablar en lenguas y engrandecer a Dios. Hechos capítulo 10, versos 44 y 46. Hay muchos otros casos, pero solo podemos mencionar brevemente algunos. En 1 Corintios leemos muchas veces del apóstol Pablo abriendo su boca. Él dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, declarando también que la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero trae salvación a aquellos que creen. 1 Corintios capítulo 1, versos 17 y 18. Su boca fue un arma poderosa
en las manos del Espíritu de Dios para derribar las barreras de la ley mosaica que los judíos habían levantado en todas partes. Incluso entre los gentiles por donde viajó Pablo, también llegó la religión de los judíos. Pero Pablo predicó a Cristo y este crucificado, el fin de todas las obras de los hombres, de sus pretensiones y actuaciones religiosas. Era una piedra de tropiezo para los religiosos y una locura para los griegos educados y cultos. Primera de Corintios capítulo 1, verso 23. Sin embargo, predicó la cruz y el Cristo del Calvario, quien es el poder de Dios y la sabiduría de Dios para todos los que creen. La lengua y la boca son las armas más poderosas que tenemos para el bien. Dios es poderoso para apoderarse de estos miembros de nuestro cuerpo y hacerlos mensajeros eficaces para la salvación de las almas y la edificación de los creyentes. Pablo pidió a los santos de Éfeso que oraran para que se le diera palabra, para que pudiera abrir su boca con denuedo para dar a conocer el misterio del Evangelio. Declaró: soy un embajador en cadenas. Su deseo era que hablara con valentía como debo hablar, para proclamar el maravilloso mensaje de la gracia de Dios. Efesios capítulo 6, verso 20. Sabía que Satanás lo iba a estorbar, si fuera posible, manteniéndole la boca cerrada. Este adversario busca obstaculizar a todos los santos, intimidándolos y disuadiéndolos de testificar y predicar el Evangelio. Nosotros también debemos orar por valentía, denuedo, para abrir nuestra boca y dejar que el Espíritu Santo obre de tal manera para que podamos ser útiles. Somos la única luz en este mundo oscuro desde que Jesucristo lo dejó. Él le ha dado a la iglesia el privilegio de testificar por Él hasta que Él venga nuevamente. Podemos abrir nuestra boca para Él y Él la llenará con palabras de poder, o podemos mantenerla cerrada y negarle al Señor el derecho de usar nuestra lengua para su gloria. Tomamos la decisión de si seremos útiles o no. ¿Cuál será? Satanás hace que el pueblo de su propiedad abra la boca por él. Ceden rindiéndose a su sugerencia y poder y maldicen y blasfeman el santo nombre de Dios. Los mismos no tienen dificultad en proclamar sus palabras. En la actualidad existe una liga internacional de ateos militantes que cuentan con multitudes dentro de sus filas. Blasfeman a Dios y ridiculizan la Biblia, burlándose de los que leen y creen en sus escritos sagrados. Sermonean, abren la boca y dejan que Satanás los llene con propaganda diabólica contra Dios y su verdad. No dudan en aprovechar cada oportunidad para hablar de las terribles mentiras de las que el diablo es el autor. Al ceder, rindiéndose a él, permiten que sus lenguas sean instrumento para el mal. Qué gran privilegio y a la vez qué alta responsabilidad tenemos ante este tiempo en el cual somos, por la gracia de Dios, los proclamadores de todo el consejo de la palabra de Dios. Por ahora dejaremos por aquí. Que el Señor siga arrojando luz y de nuevo para hablar como debemos hablar para la gloria de Dios. El Señor colme de bendiciones a cada uno. Amén y amén.